Pérez, soy estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua en el primer trimestre. Hoy vengo a hablarles sobre la teoría social y el contractualismo. La teoría social es aquella área del conocimiento que tiene como preocupación central estudiar y entender las formas de funcionamiento y los cambios que afectan a las sociedades, con énfasis en las generalizaciones sobre su estructura y desarrollo. La teoría social contemporánea es un campo que se extiende en múltiples direcciones y que incluye los más diferentes enfoques. La teoría sociológica contemporánea representa un importante componente de la formación del sociólogo al proveerle de herramientas conceptuales necesarias para desenvolverse en el campo de la sociología, así como obtener recursos en el diseño de la investigación y en la interpretación de los informes y datos sociológicos. Estructura social es una población con una organización que vive y se desarrolla en un medio ambiente, que interactúan a través de su cultura como lenguaje, arte, religión y tienen valores como gobierno, propiedad, estratificación, familia, grupos, etc. Complementando así su identificación e identidad. El contractualismo es una doctrina filosófica, jurídica, política que sostiene que la sociedad y el Estado nacen de un pacto, como un contrato original entre humanos por el cual se acepta una limitación de las libertades a cambio de leyes que garanticen la perpetuación y ciertas ventajas del cuerpo social. Este pacto lo establecen los individuos que comienzan a ser parte de esa sociedad dirigida por el Estado. El contractualismo clásico según Thomas Hobbes. Según Thomas Hobbes, la estructura básica del contractualismo fue establecida por el filósofo inglés Thomas Hobbes. En realidad, el objetivo de este pensador era justificar ideológicamente la monarquía absoluta, pero al hacerlo propuso el armazón teórico que provocaría su derrumbe. Impresionado por los desórdenes de la Revolución Inglesa en 1651, redactó su principal obra, que era Leviatán, que es una explicación sobre el origen del Estado. El pacto. Siendo los seres humanos un animal inteligente, además de malvados, en un determinado momento deciden acogerse a un pacto entre ellos. Ese pacto consiste en la cesión de todo el poder del individuo a un tercero, a un soberano que habrá de mantener el orden y la paz. Es importante señalar que el pacto firmado es irrevocable, es decir, no puede romperse, pues al haberse entregado todo el poder se entrega también la capacidad de romperlo. Por supuesto que tal pacto en nada cambia la naturaleza de los firmantes, que siguen siendo egoístas. El soberano elegido habrá de gobernar, si fuera necesario, mediante el terror y la violencia para mantener el inseguro orden social. Por supuesto, la división del poder sería absurdo, dado que debilitaría la soberanía del Estado Leviatán, que es absoluto e indivisible. Es decir, Hobbes defiende la monarquía absoluta. La lúgubre concepción antropológica de Hobbes y el modelo político legitimado por esta eran incompatibles con las transformaciones políticas de la Europa del siglo XVII. No así la estructura de su razonamiento, estado de naturaleza, pacto, estado de sociedad, que resultó ser enormemente útil en los años siguientes. Jean-Jacques Rousseau, según él, en el estado de naturaleza, Rousseau afirma que lejos de ser una guerra civil permanente, el estado de naturaleza se caracteriza por la libertad, la igualdad y la bondad. Los seres humanos viven en una suerte de inocencia originaria, lo que fundamenta el mito del buen salvaje. Justo hasta que la aparición de la sociedad y de la noción de la propiedad promueven el egoísmo y la maldad. Según él, el pacto es el contrato social rausseuniano, que en realidad estaba pensado para pequeñas comunidades de vecinos como un Ginebra natal y no para estados con millones de habitantes. Consiste en la eliminación de los egoísmos individualistas, mediante la sumisión de cada ciudadano a la voluntad general, unánime y asamblearia. El modelo político propuesto por Rousseau sería la democracia directa o asamblearia.
Rousseau piensa que la sociedad, si bien garantiza ciertas necesidades básicas, corrompe a los humanos al lanzarlos en competencia mutua, pero se muestra convencido de que una vez abandonado el estado de inocencia originaria no cabe vuelta atrás, y solamente un acuerdo entre ciudadanos puede llegar a mitigar las desastrosas consecuencias de una sociedad corruptora. Nace así la necesidad del contrato social. La irrupción del pensamiento contractualista está en la base del contractualismo moderno. El contractualismo contemporáneo, en este caso, ya no centra sus investigaciones en el proceso histórico que supone un hipotético nacimiento de la sociedad. Influidos por el formalismo kantiano, consiste en que la ley moral recibe su valor por el hecho de tener forma de ley, por el hecho de su universalidad, y no por aquello que ordena, es decir, por su materia. Y por la filosofía del lenguaje, que es la rama de la filosofía que estudia el lenguaje en sus aspectos más generales y fundamentales, como la naturaleza del significado y de la referencia. La relación entre el lenguaje, el pensamiento y el mundo, el uso del lenguaje, la interpretación, la traducción y los límites del lenguaje. El interés de estos pensadores es analizar la lógica interna de los procesos de toma de decisiones y los procesos de resolución de conflictos. No se centran tanto en el contenido del contrato, sino en la forma en que ese contrato se elabora. Muchas gracias por ver este video. Dejen su like si les gustó, sus comentarios, que siempre son bienvenidos. Nos vemos en el próximo video.